Bien, hola a todos chicos, ¿cómo están? ¿Qué es de su vida un día más que tuvieron de descanso? Bueno, descanso conmigo, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Vamos a empezar nueva unidad. Está fuerte la segunda dosis de la AstraZeneca. ¿Cómo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo es todo tranquilo? ¿No tuvieron exámenes ahora? Alguien dijo de la AstraZeneca. ¿Qué sucedió con la AstraZeneca? Todavía están aplicando vacuna para adultos, creo, ¿no? No sé. Sí, Ahora es que me... yo aquí, perdón, yo aquí en Adelante, Yucatán noticias. pues, tocó la segunda dosis y ya me siento mal. ¿Cómo puede ser eso posible? Todo tranquilo, pero no quiere decir que vaya bien. ¿Cómo puede ser eso, Dana? No entiendo. Vaya, tal vez el agua está algo tranquila y no necesariamente significa que esté todo en paz, ¿no? Así sucede cuando hay navegación muchas veces. Bien, bueno, terminamos ya la parte de enfermedades genitourinarias. Vamos a entrar ahora a las enfermedades entéricas o gastrointestinales. Ahorita vamos a ver qué pasa con el término gastrointestinal o gastroenteritis, ¿no? Se conoce de esa forma por practicidad, pero no está bien aplicado. En la gran mayoría de los casos no está bien aplicado. Ya explicaré por qué y cómo tendríamos que asegurarnos cuál es el tropismo celular de acuerdo al agente etiológico, porque les puedo decir que la mayoría de las enfermedades infecciosas no tienen ningún tipo de tropismo a nivel gástrico. ¿Bien? No tiene nada que ver ahí el funcionamiento de celular para la absorción en las enfermedades diarreicas. La mayoría de todos los virus y de todos las bacterias, parásitos y algunos hongos tienen una afectación más allá del ángulo de Treitz, ¿sí? Entonces, por eso no tendríamos que estar utilizándolo, pero ya les platicaré. Bien, entonces vamos a presentar esto. Déjenme, las tenía por aquí abiertas. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Nada más me avisan cuando ya se vean, ¿sí? Ya, doctor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar, chicos, ¿sí? Hoy vamos a ver 3 virus. Va a ser una clase relativamente sencilla porque no son virus difíciles, son los únicos de los que vamos a estar hablando para las enfermedades diarreicas agudas. Vamos a dejar un poco al lado lo que sucede con... Vamos a dejar a un lado lo que sucede con SARS-CoV-2, que ya hemos descrito. Espérenme. Déjenme ver qué sucede por acá. Porque... Muy bien. Muy bien. Jared es el último que ingresa, ¿eh? Muy bien. Ahora sí. Vamos a dejar a un lado la parte de algunos virus que ya hemos revisado que pueden producir enfermedad diarreica. ¿Cuáles son esos virus? SARS-CoV-2 y virus influenza, que recuérdenlo muy bien, tienen un tropismo que en el momento en el que surge la infección respiratoria pueden descender hacia la parte digestiva. Esto ya hemos hablado un poco al respecto, pero no vamos a ahondar más en cuáles son las características de la enfermedad diarreica para estas dos entidades. Hablo del coronavirus y hablo del paramyxovirus. No vamos a hablar con ellas. ¿Por qué? Porque no tiene una peculiaridad. Es decir, no tiene absolutamente ninguna característica que pueda diferenciar de algunos otros elementos. Lo que vamos a tratar de reconocer en todas las infecciones gastrointestinales, ¿sí?
es lo mismo en asociación como hemos estado tratando de trabajar para las unidades que ya hemos revisado. Es decir, recuerden lo que todas tienen alguna peculiaridad. O puede ser por parte de la epidemiología, o puede ser por parte de la forma en la que se adquiere, ¿sí? O sea, etiológicamente, ¿qué está sucediendo? Los factores de riesgo. Podríamos estar hablando también de qué tipo de asociación medicamentosa podría repercutir, qué características físicas tiene el paciente o qué características físicas también tienen las evacuaciones, que nos va a dar también mucha idea de lo que sucede con el paciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero voy a hablarles un poco de estas generalidades, porque ya revisamos enfermedades respiratorias. Vamos a hacer un poco analogías con las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, recuerden lo que tienen también, epidemiológicamente hablando, una alta asociación con las enfermedades que ocurren en la época infantil, ya sean neonatos, lactantes, preescolares, escolares. Aquí también surge algo un poco característico en la epidemiología. Entonces, ¿podría ser una similitud? Sí. Otra similitud es que también están involucrados desde virus, vuelvo a repetir, bacterias, parásitos y hongos. Eso también sucede en la parte respiratoria. En la parte respiratoria también sucedía mucho que la gran mayoría de las infecciones son autolimitadas a menos de que exista una dificultad respiratoria. Bueno, en la parte digestiva o con relación a las enfermedades diarreicas, también sucede una autolimitación. Esa tal vez ha sido una de las más grandes consideraciones que todos los médicos y médicos en formación y también personas sin necesidad de tener un conocimiento en la medicina deberían tener presente. Al igual que en las enfermedades respiratorias, recuerden lo que muchas veces tratamos algunos síntomas, ¿no? Sobre todo, vuelvo a ser como muy enfático en los niños y más en los más pequeños, porque una crisis febril podría repercutirnos o podría ser de difícil manejo. Bueno, aquí una gran diferencia, por lo menos en ese punto, es que la sintomatología que es más frecuente, como era la tos en la parte respiratoria y aquí es la diarrea, en muy pocas ocasiones se trata. De hecho, yo recuerdo mucho un libro que era el Blue Book y el Red Book. Ambos hacen una mención con respecto a qué tipo de tratamientos deberían tener de forma general las enfermedades diarreicas. Y una de lo que se mencionaba mucho, incluso el manual Washington también lo menciona, es que alrededor del 85%, pues digo, no es tan preciso, por supuesto, pero alrededor por eso de esa cifra, el 85%, entre el 80 al 85% de las enfermedades diarreicas en cualquier periodo de la vida, háblese desde las edades más tempranas hasta las edades más adultas, son autolimitadas, independientemente de la etiología, ¿sí? Las que podrían necesitar mucho más cantidad de tratamiento podrían llegar a ser las parasitarias. Y por supuesto, tal vez en segundo lugar, las bacterianas, ¿sí? Pero inclusive las bacterianas, como lo veremos seguramente más adelante, el tratamiento es únicamente vigilancia y reposición hidroelectrolítica. ¿Bien? Porque vamos a asegurarnos de que el paciente no tenga una pérdida grande de líquidos. Eso tal vez sería lo mejor, pero en ningún punto, y vaya, no recuerdo si tengo o no tengo la palabra antidiarreicos en por lo menos estas diapositivas, porque lo peor que nosotros tendríamos como un tratamiento hacia un paciente, cualquiera que fuera, sería otorgarle esos antidiarreicos, ¿sí? Existe, por supuesto, una indicación para los antidiarreicos, pero está totalmente excluida de las diarreas de origen infeccioso.
¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado aquellos dichos como coloquiales o tal vez sociales, que hay que dejar que fluya absolutamente todo en una evacuación diarreica. Uno de los objetivos al momento de que se tiene la evacuación diarreica es eliminar también la parte de la celularidad en cuestión de las bacterias o de algunos parásitos y de las proteínas que se están produciendo a nivel de los virus. Entonces, la diarrea también es un mecanismo de protección, como sucede analógicamente con la presencia de tos. Entonces, haciendo por eso estas comparaciones, ahora nosotros tenemos a la diarrea como el síntoma principal. No es el único, ¿vean? Porque también van a existir vómito, fiebre, malestar general. Puede existir asociación de evacuaciones acompañadas de sangre, ¿sí? Ya sea una hematoquesia. Pueden existir melenas, que ya las melenas tal vez no tendríamos una tanta relevancia a nivel infeccioso. Las melenas tienen un origen más anatómico. Eso, vaya, yo lo veo muchísimo en la clase de gastroenterología. Entonces, por eso debemos conocer cuáles son esas asociaciones con cada uno de los microorganismos y vamos a saber qué tratar, ¿no? No nos vamos a perder si empezamos con lo básico. O sea, si así como hablábamos con la parte respiratoria, empezamos con lo básico para las diarreas, bueno, pues vamos a saber quiénes podrían estar más involucrados, que de hecho, en la parte de las enfermedades gastrointestinales, sí les puedo comentar que ya no es tan significativamente elevada la proporción de infecciones virales a comparación de las bacterianas. Eso sucedía mucho en las enfermedades respiratorias, recuérdenlo. O sea, si mi paciente tiene esto y esto, pues es un virus, ¿no? Muy pocas veces lo vamos a asociar con una bacteria a nivel respiratorio, a menos, por supuesto, de que ya tengan ciertos datos que ya hemos hablado. En este punto de las enfermedades gastrointestinales, les puedo decir que sigue siendo un poco más alto los virus, pero muy poco por abajo las enfermedades bacterianas, ¿sí? Entonces, si tenemos una diarrea, va a ser más probable que tengamos también aquí una enfermedad viral, ¿sí? O producido en algún punto también por bacterias, pero ligeramente más abajo. Es decir, no es tan significativo y que quede muy claro con las enfermedades respiratorias. ¿Ven? Entonces, vamos a tratar de investigar lo primeritito, diarrea como síntoma principal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se define la diarrea? La diarrea es una inversión del estado de absorción neta, normal, y, por supuesto, del agua, y los electrolitos hacia la secreción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una ingesta de agua, no únicamente a través de los líquidos que yo ingiero, porque deben siempre tener en cuenta que agua, a final de cuentas, se puede adquirir también en los alimentos. ¿Bien? Frutas, verduras, carnes también tienen agua, una proporción de agua. ¿Bien? Tal vez menos, pero por supuesto que también la tienen. Entonces, cuando se invierte la forma en la que nosotros estamos absorbiendo con la forma en la que estamos secretando, es decir, cuando ahora existe mayor secreción que absorción, entonces a eso yo le considero o le doy el significado de diarrea. Este tipo de definición se repite muchísimo, es decir, agua más de 10 mililitros por kilogramo de peso, en este caso, hablando de lactantes y en edades pediátricas, en el día. ¿Bien? Ahora, ¿saben cuándo va a llegar una mamá y les va a decir, fíjese que ha evacuado cerca de 785 mililitros en 3 horas? Nunca. ¿Bien? O sea, esto es la definición porque eso es lo que nosotros debemos considerar científicamente para saber que el paciente tiene un estado de inversión entre la absorción y la secreción. ¿Bien? Y por lo menos, con relación a personas ya más adultas, de hecho, adolescentes y adultos, tendremos que considerar 200 gramos de evacuaciones, más de 200 gramos, más bien dicho, al día en adolescentes y adultos. ¿Bien? Ahora, pregunta importante. ¿Cuántas evacuaciones yo tengo que considerar
en una edad pediátrica, llámese principalmente lactantes, neonatos, lactantes y muy probablemente preescolares. Es decir, ¿con cuántas evacuaciones yo puedo decir si este niño tiene diarrea? De 3 en adelante. Ok, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? 5. De 5 a 10 al día. Ok, 5 a 10 al día. Ok, 10 ya yo estaría considerando que en realidad ese paciente pues, ya no ni siquiera tiene diarrea, ya tal vez puede llegar hasta una enfermedad moderada. Bien. Ahora, 3 no, ¿sí? De hecho, 3 se considera en el adulto, adolescentes y adultos para arriba. Pero sí, algo que lo mencionaron, es de 5 para arriba, es decir, a partir de 6, si mi paciente tiene 6 evacuaciones de una consistencia, porque esto también viene algo muy importante, la consistencia, ¿sí? Es decir, hay muchas personas, y se los puedo asegurar, que, y a mí me ha tocado, familiares, pacientes mismos, que llegan o en algún momento han llegado a la consulta que ya tienen tal vez mucho tiempo que no trato diarreas más que las de mis familiares, porque si los familiares siempre dicen, oye, fíjate que tengo esto y tengo diarrea y bla, bla, bla. Bueno. Pero ya en la consulta es como no tan frecuente. Digo, algunas son aisladas, sí, pero cada vez menos. Y muchos de los pacientes, sobre todo los adultos, llegan y, oiga, doctor, ¿ni sabe qué? Es que tengo diarrea. ¿Así? ¿Cuántas veces has evacuado? ¿Cuántas veces usted ha evacuado? Por lo menos en las últimas 24 horas. Solamente una, pero fue muy líquida. ¿Eso es diarrea? Pregunta. Chicos, No. ¿quién dice no o quién dice sí? Yo digo no. Yo también no lo tengo. A lo mejor solo le falta fibra ya. Solo le falta fibra. Si le das fibra a ese paciente, tal vez tenga que hacer mucho más disminuido en consistencia, es decir, menos sólido. ¿Ok? Ahora, yo no lo considero diarrea, no es diarrea, ¿sí? Si el paciente tuvo en una sola evacuación, bueno, la consideración de más de 200 gramos, pues bueno, podría hacerlo, que es muy, muy, muy difícil. De hecho, la diarrea más secretora que existe es por vibrio cólera, ¿sí? Es decir, es la que sí podría darnos en una sola evacuación tal vez una cantidad de esas. Y vaya, no se presentaría una sola vez. El paciente me llegaría y me diría, ni sé qué, estoy evacuando, 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 evacuando. Eso recuérdenlo, la diarrea más secretora no existe ninguna otra más que vibrio cólera. ¿Bien? Entonces, si mi paciente me llega, porque me han llegado y se los comentaba, doctor, fíjese que tuve una evacuación aguada. Y ya uno empieza a investigar tan solo con el simple hecho de estar investigando. ¿Cuántas veces en las evacuaciones? Solo una, hace ratito. Por eso vengo con usted. Y fue totalmente líquida. No, más bien fue aguada. Entonces, más bien disminuida en consistencia, como entre semisólida y semilíquida, ¿no? Vengo a ver si me puede usted recetar algo para la diarrea. No, lo peor que puede suceder es que también esas personas, ¿sí?, ingieran medicamentos que son también de venta libre, como el TRED, Escapar, Caolín, Pectina, de Pepto-Bismol, etcétera, 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 porque también en algún punto sirven, ¿bien? Eso es lo peor, porque también se están generando resistencias en el dado de los casos que fuera algún microorganismo y que, vuelvo a repetir, la gran mayoría son autolimitados. Entonces, no es una diarrea. Si mi paciente me dice, fíjese que ya tengo desde la mañana, las 8 de la mañana, y ahorita tal vez son, no sé, las 3 de la tarde, y fíjese que ya llevo 3 evacuaciones muy líquidas, ¿sí? Bueno, ya lo podría considerar tal vez que sí está entrando a una enfermedad diarreica, ¿no? No sería tan estricto en decir, bueno, le falta una y regrese. No, tal vez sí requiera por lo menos la revisión, ¿sí? Ahora, cuando yo he tenido muchos pacientes y yo en realidad les digo, mira, este es un problema así, 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 no vas a llevar ningún antidiarreico, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las personas que creen que hace, pues lo que sucede es que, por supuesto, van y compran algún antidiarreico. Y si esa enfermedad era autolimitada, bueno, se toman el antidiarreico y al día siguiente ya no tienen diarrea o
en menos de 48 horas, que es por lo menos lo que se tendría que estar esperando, ¿no? Entonces, esos pacientes dicen, bueno que no le hice caso al doctor y qué bueno que me compré mi antidiarreico. No debería ser así, ¿bien? Entonces, nosotros sí tenemos que dar una información muy clara, vaya, mucho más clara en el aspecto de no utilizar medicamentos de venta libre y que por supuesto nos van a perjudicar más en el seguimiento a largo plazo tal vez del paciente. Porque si bien de forma inmediata, bueno, tal vez le sirvió y adiós diarrea, lo que quiere el paciente, y se los digo de una forma muy, muy sincera, es como si fuera por arte de magia. Ah, bueno, hace 5 minutos tuviste una evacuación semilíquida o semisólida, ¿sí? Entre esa transición. Y vamos a espolvorear la varita mágica y muy bien, a tu siguiente evacuación ya va a ser totalmente sólida. Eso es lo que la gran mayoría de la gente quiere y no se alcanza y no necesariamente tiene que haber una infección. Implica mucho qué cantidad de agua se haya tomado, qué tipo de alimentos se hayan ingerido, si existe asociación de medicamentos que la persona esté tomando, si la persona en algún punto tuvo algún factor de riesgo como haber comido en la calle, bla, 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 porque esas son muy transitorias. Las que se adquieren sobre todo por contaminación alimenticia, vaya, son tal vez las que pueden ceder mucho más rápido. Entonces, vuelvo a repetirles, y por eso tal vez me tardo un poco más de minutos acá, porque debemos ser muy enfáticos con el paciente que la gran mayoría de las ocasiones no va a requerir más que un seguimiento. Es decir, y en este caso, sobre todo a los niños, los padres son los que deben tener pues mayor vigilancia, y me refiero mucho a los pequeñitos, a los neonatos y tal vez a los lactantes. Entonces a ellos sí hay que vigilarlos, hay que darles una reposición hidroelectrolítica efectiva. Si tuviera algún tipo de síntoma asociado como fiebre, bueno, vamos a tratarle la fiebre, pero no vamos a tratarle la diarrea. No vamos a generarle un efecto de tapón como para que ya no pueda evacuar y va a ser peor, ¿sí? Entonces, la gran mayoría, y créanme, se van a acordar de mí cuando ustedes estén tratando algún tipo de diarrea, es que el paciente quiere no tener diarrea. O sea, ese es un hecho. El paciente ya no quiere tener alguna evacuación semilíquida o semisólida. Por eso me refiero de esa forma, ¿no? Porque puede ser muy molesto, puede ser tal vez incómodo, porque tal vez no le gusta ir al baño de su oficina o tal vez no le gusta ir al baño de la escuela, bla, bla, bla. Entonces, lo que sí quiere el paciente es que lo quiten de forma inmediata, pero si nosotros les explicamos, si nosotros somos como muy claros en la información y por qué no necesitaría un tratamiento antidiarreico, vaya, las personas se van más tranquilas. Mire, yo entiendo que a usted le incomoda bastante el estar yendo a cada rato al baño, pero esto es autolimitado. No va a mejorar ni a acelerar el tratamiento, el efecto de la enfermedad, el tratamiento. O sea, por el hecho de que yo le dé ahorita un TREDA o un escapar, que vuelvo a repetirlo, son tal vez lo que más adquiere el paciente, ya con eso se le va a quitar de la noche a la mañana. Usted debe dejar también la evolución. Hay que explicarles por qué. Porque la gran mayoría de todos estos microorganismos tienden a adherirse a las microvellosidades. Y al momento de que se crea un proceso inflamatorio, en la magnitud que sea, ya sea de muy leve a muy severa, por supuesto existe afectación a la microvellosidad. Entonces no hay absorción. Y por eso la definición, se invierte el estado de absorción con relación a la secreción. Entonces hay que ser muy específicos. Usted está teniendo en este punto tal vez un microorganismo, un virus, de acuerdo a lo que nosotros estemos pensando. Bueno, usted no se preocupe, conforme vaya teniendo una recuperación en 48 horas y tal vez un poquito más, pero con eso va a ser más que suficiente. Su sistema inmunológico va a ayudarle a protegerlo en esto y sus células lo van a ayudar también a proteger. Ahora, sí, ser muy, muy cautelosos en cuáles son las asociaciones que sí requieren un tratamiento diarreico y por eso vamos a tener que estudiarlas, ¿bien? Entonces, diferenciación mediante la clínica. Dice así, yo puedo, y eso es una realidad, entregar o asociar al paciente de acuerdo a cómo está teniendo sus deposiciones. ¿Cómo es el color? ¿Es color blanquecina? ¿Es color amarillenta? ¿Es color rojiza? ¿Sí? Yo puedo hacer la diferenciación del volumen,
vuelvo a repetirles, está teniendo, por ejemplo, agua en arroz, ¿sí? Deposiciones o evacuaciones en agua en arroz, bueno, muy probablemente es cólera, ¿no? Si está teniendo una diarrea muy secretora, entonces tendremos que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué tanta frecuencia? Pues bueno, va cada 10 minutos, va cada media hora, va en realidad cada 8 horas a tener las evacuaciones. Entonces, ese tipo de cosas hay que investigarlas. Consistencia. Bueno, hay que siempre preguntarle a la persona, ¿usted evacúa totalmente líquido, agua? ¿Sí? Aunque sea agua de color, ¿sí? Pero esa... O en realidad también existe como moco, existe a lo mejor algún tipo de presencia de restos alimentarios, no lo sé. Eso tendríamos que también hacerlo. Olor. El olor también es característico en algunos microorganismos. Por supuesto, no en todos. Y aunque no lo crean, porque esto es altamente frecuente, sobre todo cuando se tienen consultas en edades pediátricas, más en los recién nacidos y los lactantes, la mamá no se... pero siempre, siempre también en la consulta lleva un pañal con las evacuaciones, ¿no? Entonces, casi, casi, a mí me ha tocado, mire, aquí está el pañal. Bueno, casi, casi es como acercarse un poquitito y darle como ahí un llegue, ¿no? Al pañal. Por supuesto, esto lo hace la madre para que nosotros tengamos la certeza de cómo es la evacuación. Y no significa que esté mal, digo, hasta cierto punto es bueno, porque no vamos a estar tampoco pegados al paciente cuando ya es adulto, por ejemplo, a un lado de la taza, ya, no le baje, déjeme ver. Por supuesto que no va a suceder, ¿no? Entonces, sí tenemos que ayudarnos mucho de ese tipo de descripciones en las personas adultas y sobre todo, vuelvo a repetirlo, las madres siempre llevan, no sé por qué, pero el pañal. ¿Bien? Entonces, no es malo. Digo, a final de cuentas, eso nos va a ayudar también a determinar cómo está sucediendo esto. ¿Bien? Y hay que preguntarle, por supuesto, el olor, ¿eh? O sea, un olor muy putrefacto, un olor a esto, al otro, bla, 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 puede tener una asociación también. Acompañamiento de síntomas. Bueno, el paciente está vomitando, ¿ok? Bueno, entonces vamos a poner también atención a eso. El paciente tiene dolor a nivel intestinal, el paciente tiene sensación de comezón a nivel anal, el paciente tiene asociación de tos. Todos esos síntomas también nos van a orillar hacia algo. ¿Bien? Exposición al agua. Antecedentes de ingesta de alimentos, perdón. Antecedente de ingesta de alimentos, esto es muy frecuente, ¿sí? Yo antes, y se los digo muy en serio, tal vez antes de llegar a vivir con mi esposa actual, o sea, no he tenido otra esposa, ¿no? Pero ya, vaya, al punto al que me refiero es que cuando ya nos fuimos a vivir juntos, creo que ella no era tan aventurera como yo, ¿no? O sea, ya se los he dicho, yo era como un guerrero de las calles, así es que de repente se atravesaban como algunos hot dogs o, sí, cualquier tipo de comida que oliera bien y que tuviera gente, y por supuesto que tuviera hambre o antojo por lo menos, me acercaba y no me importaba en realidad, y eso que yo ya era médico, ¿no? O sea, pero no sé, tal vez, y también algo bueno, que nunca me enfermé de diarreas. De hecho, vaya, no es como para que les cuente mis secretos de cuántas diarreas he tenido en mi vida, pero les puedo asegurar que no recuerdo ni siquiera cuándo fue mi última diarrea, porque no soy una persona que suele enfermarse por diarreas de una forma seguida, ni vaya. Y tal vez tenga, y se los puedo asegurar, tal vez más de 3 años que no me enfermo de diarrea, o más tal vez. Entonces, cuando yo tenía esa exposición, tampoco era que me enfermara. Entonces, me creía como multiresistente, ¿no? Decía, venga la bacteria o no sé. Pero no sé si mi sistema inmunológico o en realidad en ese momento las personas que vendían en la calle se lavaban muy bien las manos y tenían como muy buena higiene, pero no me pasaba nada. Pero hay personas que comen en la calle y también sucede cuando se acercan a la consulta y de repente es, oiga, fíjese, es que me acabo de comer ayer, no sé, unos panuchos. Bueno, ese tipo de cosas. Oiga, fíjese que me acabo de comer, no sé, unos elotes. Muy bien. Es que fíjese que acabo también de comer tantas cosas en un buffet. Bueno, ok, también eso es importante. Bien, ya lo estaremos viendo en cada una de las enfermedades. Exposición al agua. Bueno,
No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar fuera de México. Y hay muchos países, sobre todo en Europa, que ustedes pueden acercarse a cualquier agua, a cualquier llave, más bien dicho, y pueden llenar lo que tengan, su botella vacía, su termo, etcétera, y ustedes pueden beber con toda la confianza del mundo. A mí me impresionó mucho. Yo tenía tal vez como, eso era 24 años, 25 años, cuando fui, lo que más me impresionó fue que fui a Italia, fui a Roma. Y en Roma hay muchísimas fuentes, muchas fuentes. Sobre todo donde no avientan monedas ni nada de eso y donde cae un constante chorro de la gente. Y me impresiona, ¿por qué? Porque si en serio están tomando de la fuente, o sea, del agua que sale de esa fuente. Y sí, toda la gente ahí, listo, y dije, no vuelvo a gastar más en mi vida aquí en agua, ¿no? Entonces llenaba toda mi botella de ese tipo de agua, porque es agua potable, ¿bien? Cuando ya viví en España, por supuesto, el agua de la llave, vaya, es más que consumible sin ningún problema. Pero ustedes se van a algún lugar de México, vaya, ¿y qué van a estar tomando agua de la llave? ¿No? Se van a algún lugar de Sudamérica. Yo conozco 3 países en Sudamérica y algo que se parece mucho a nosotros es Perú. Y justo cuando fui a Perú, vaya, ni por aquí pasaba el hecho de beber agua de la llave, ¿no? Entonces, sí debemos ser muy conscientes de la ingesta de agua y sobre todo cuando las personas no tienden a tener agua, ni siquiera el agua potable que no es bebible, ajá, pero tal vez tiene que acarrear agua o de un pozo o de una laguna, porque también sucede, ¿sí? O que incluso muchas de la siembra, lo que cosechan, está expuesta inclusive a aguas residuales. Eso es muy frecuente en nuestro país. Vaya, más de lo que ustedes se imaginan. La cantidad de sembradíos que reciben agua de forma residual es, vaya, increíble. Es muy, muy, muy grande el número. Por eso, una de las, vaya, grandes recomendaciones en nuestro país, tal vez en toda parte del mundo, pero más en un país como el de nosotros, es hay que lavar y desinfectar las verduras y frutas y todo lo que tenga que ver con una exposición hacia la tierra. Entonces, eso es de consideración. Y aparte, en exposición al agua, no nada más la ingesta, sino que también tiene que ver, para algunas enfermedades diarreicas, el hecho de que alguna persona haya también tenido exposición a cierta agua. Como por ejemplo, las aguas de las albercas, ¿sí? Vaya, ya lo veremos más adelante en enfermedades parasitarias, porque ahí es el grueso de esto, de la exposición en albercas. Digo, no nada más, ¿no? Hay más enfermedades etiológicamente hablando, pero las parasitarias tienen mucho que ver con la contaminación de albercas. Yo me acuerdo cuando era también niño, ¿sí? Digo, no es que me metiera a las albercas y luego hacer como bucitos o fuentecitas a través del agua, no es así. Pero, pues también uno como que no tiene medida y se mete casi cualquier alberca. Muchas personas todavía en la época actual lo siguen haciendo, ¿no? Y siendo adultos, es decir, en cualquier alberca y venga para adentro, ¿no? Entonces, hay albercas que son muy públicas y esas albercas públicas, bueno, no crean que les dan el mejor de los mantenimientos. Yo les puedo decir, mi esposa trabajaba, ya no, pero era gerente de varios hoteles, fue de ahí de Ciudad del Carmen. Y o sea, ella me comentaba que es totalmente imposible vaciar el agua de las albercas y lo único que se les echa son unos químicos importantes para hacer limpieza y aclaramiento del agua, ¿sí? Entonces, no hay como un proceso de reciclado bueno, los filtros, pues, si bien se utilizan, no son del tamaño como para evitar una infección parasitaria o una infección viral, ¿sí? Entonces, hay albercas, por supuesto, van a decir, pues tiene que ser muy exclusivo. No necesariamente, pero hay albercas que son demasiado públicas. Y en ese demasiado públicas, vaya, no se imaginan en realidad cuántos microorganismos están ahí.
¿bien? Entonces, esto también en la exposición al agua no solamente es a la ingesta, sino también tiene que ver con a dónde se están metiendo. Y también no nada más en una alberca, hay cenotes, hay ríos, etcétera, que pueden estar contaminados. Viajes, eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay las famosísimas diarreas del viajero, que son en la gran mayoría provocadas por Escherichia coli, pero existen también otro tipo de microorganismos. Así es que vamos a asociarlo con algunos lugares, porque también hay endemias, es decir, hay lugares donde existe una gran cantidad de ese patógeno, o por lo menos podríamos relacionarlo. Enfermedades concomitantes, hospitalización y medicamentos. Hay algo que veremos también, por ejemplo, lo que sucede con Clostridium, que Clostridium difficile hace también una asociación de acuerdo a los tratamientos antibióticos que se hayan tenido con el paciente. Ya también hablaré de eso, ¿no? Y cuestiones de hospitalización, cuestiones de enfermedades concomitantes, como por ejemplo síndromes de mala absorción, padecimientos neoplásicos, tienen mucho que ver. Y bueno, vamos a tener entonces que hacer todo nuestro descarte, ¿bien? La intención de toda esta unidad es que ustedes van a poder también guiarse pues tiene esto, vámonos por este lado, ¿no? Tratar de hacer esos mapas mentales de los que hemos hablado mucho, de cómo llegar al punto determinante en saber que con la clínica podríamos orientarnos muy bien con ese tipo de pacientes, ¿no? Y algo de lo que dice aquí es erradicar el término de gastroenteritis. ¿Por qué? Porque como les venía diciendo, o sea, el hecho de que una enfermedad sea diarreica no implica, en la gran mayoría de los casos, el que se esté infectando el estómago. Entonces, el proceso inflamatorio, en la gran mayoría de los casos, es por abajo del ángulo de Treitz. Estamos hablando entonces ya de la segunda porción del duodeno, entre la transición de la primera y la segunda porción del duodeno. Ahí está el ángulo de Treitz. Entonces, no va a inflamarse el estómago. Tal vez la única entidad patológica que realiza un proceso de inflamación se llama Helicobacter pylori. Y Helicobacter pylori, cuando hay una asociación grande de la bacteria y que sí causa síntomas, sí puede darnos una diarrea. Pero vuelvo a repetirlo, si nosotros vemos todo el abanico de las diarreas, Helicobacter pylori tal vez esté como de las de en medio para abajo, o tal vez las de abajo, porque hay muchísimos más patógenos que nos dan diarreas más probables que Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, por eso nosotros no tendríamos que hacer referencia a una diarrea como una gastroenteritis. Eso es equivocado, ¿sí? O sea, llega un paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Gastroenteritis infecciosa. No, ¿ok? Podría ser sí una enteritis. Ahí sí estamos muy de acuerdo. Una enteritis infecciosa. Suena mejor y es correcto. ¿Bien? A una gastroenteritis tendríamos que evitarlo en muchos casos, ¿no? Porque no sucede así. Es inclusive mejor determinarlo como enfermedad diarreica aguda. De hecho, ese diagnóstico es mucho mejor, mucho más aceptable y no habla de un proceso inflamatorio a nivel del estómago. Recuerden esa terminación itis, ¿no? Faringitis, amigdalitis, gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, no es en realidad una gastroenteritis. Probablemente una enteritis sí, ¿ok? O en la gran mayoría de los casos sí, pero no gástrica. Entonces, ¿quedó claro esta parte de la terminología de la gastroenteritis, chicos? ¿Quedó claro por qué no tendríamos que mencionarlas como una gastroenteritis? ¿Sí o no? Sí, Muy bien, doctor. entonces, De acuerdo. créanlo, entre ustedes más ya se involucren con una terminología médica correcta, ustedes ya van a empezar también a, no solo a creérsela, porque ya les he demostrado muchas veces que ustedes tienen el conocimiento, tal vez no se animan o les da todavía miedo o pena, no lo sé, pero cuando ustedes ya comiencen también a hablar con una mayor propiedad
lingüística para la medicina, créanlo que también van a tener mucho más confianza para entregar esa terminología y el diagnóstico de sus pacientes. ¿Bien? Pues vamos a iniciar con rotavirus. Les vuelvo a repetir, nada más vamos a ver 3 virus el día de hoy. Entonces, rotavirus, ¿qué pasa con el primeritito? Rotavirus, así de lleno, es la principal causa de diarrea deshidratante en la edad infantil. De hecho, podríamos inclusive esa edad, ya lo veremos en la epidemiología, pero reducirla muchísimo, sobre todo a los lactantes, ¿sí? Entonces, aquí viene algo importante. Si yo voy a ver a un paciente que tiene diarrea, que sí es secretora, pero no la más secretora, en un neonato, que también el rotavirus sucede en edades adultas, o sea, no es exclusivo de las edades infantiles, pero si el niño está teniendo ya complicaciones porque es abundante, y es abundante, y es abundante, y vuelve entonces a tener diarrea, una de las características clínicas en el rotavirus es que son diarreas, y así se determina en la literatura, explosivas, ¿sí? No se imaginen que va a bañar las paredes de heces, no, pero es explosiva porque el pequeñito tiene una muy mala absorción de los carbohidratos y entonces empiezan a generar como una ruptura precisamente muy rápida por la misma actividad secretora y entonces genera mucho gas y al momento de que se genera mucho gas, estas diarreas vienen acompañadas de gas, ¿sí? Más las evacuaciones, entonces por eso se genera el efecto explosivo. ¿Bien? Entonces, debemos entenderlo que es la principal causa de diarrea deshidratante a nivel infantil. Y, bien, lo más importante, que es una enfermedad diarreica autolimitada, así de sencillo. Bueno, ¿se pueden morir los pequeñitos por rotavirus? Por supuesto. ¿Cuál creen que sea la principal causa de que un pequeño se muera por rotavirus? ¿Deshidratación? Deshidratación, así de sencillo, ¿sí? O sea, no hay ninguna otra causa. Por supuesto, si el pequeñito se está deshidratando, digo, ya vendrán más enfermedades, por ejemplo, un choque hipovolémico, donde hay disminución de la TA, donde hay hipotensión, donde hay choque cardiogénico tal vez, donde hay asociación de déficit neurológico, pueden existir vómitos, vaya, una gran cantidad de cosas, puede inclusive hasta existir sangrado, ¿sí? Entonces, digo, aquí ya tenemos la clave. Diarrea deshidratante, que es autolimitada, ¿sí? Y en lo que yo tendría que estar enfocándome sería en la hidratación del paciente. Entonces, los pacientes tienen pérdida de heces líquidas, que vuelvo a repetirlo, si este pequeño no tiene una buena reposición, si el pequeño no está siendo vigilado por sus padres, por supuesto, puede desencadenar en la muerte. Eso, vaya, sucede y sucede todavía en el año 2021. ¿Bien? Si sucede en esto, pues estaremos tal vez hablando de que, no sé, la cifra era mucho más exorbitante en épocas pasadas, ¿no? Entonces, esto hay que conocerlo. La muerte siempre es por deshidratación en la gran mayoría de los casos. ¿Bien? Entonces, la asociación, ya tal vez hablaremos un poco más, pero dentro de la generalidad, tiene mucho que ver, epidemiológicamente hablando, con pequeñitos que tienen bajo peso al nacer, porque no tienen una maduración suficiente a nivel entérico. ¿Bien? Es algo muy importante. Entonces, la mayoría de las personas con bajo peso al nacer y prematuridad, porque también esto está un poco asociado, ¿sí? No todos los recién nacidos que tienen bajo peso son prematuros, ¿no? Pero sí todos los prematuros tienen un peso bajo. Entonces, bueno, puede existir un embarazo a término y que el peso sea disminuido. Entonces, por eso quiero ser claro en esa parte también. Escasez de lactancia materna. Esto tiene mucho que ver con relación a los anticuerpos que otorga nuestra madre en la lactancia. Es que ya también se los he dicho. La lactancia es protectora, no únicamente para las enfermedades que ya hemos revisado, sino en este caso también vamos a estar hablando de las infecciones que pueden afectar a nivel entérico. ¿Bien?
Y algo muy importante también, que ya existe un método prevenible, y eso es a través de la inmunización. Entonces, tenemos vacunas disponibles, hablaremos también al final de las diapositivas cuáles son, ¿sí? Y cómo es el esquema, por supuesto. Pero los que tendríamos que tener más vigilados por un rotavirus, en pocas palabras, es a los menores de 5 años de edad. Así de sencillo. ¿Bien? Etiológicamente hablando, el virus tiene 11 segmentos en su genoma. Está compuesto de un ARN bicatenario, tiene una cápside de doble capa, pertenece a la familia Reoviridae y, vuelvo a repetirlo, es una enfermedad autolimitada. Siempre deben tener eso en mente, autolimitada. Solamente vamos entonces a darle un tratamiento de soporte. Y la sintomatología presente, cuando comienza de forma aguda el pequeñito, en promedio tiene una duración de 48 horas, ¿sí? Entonces, esa parte es buena porque a pesar de que el pequeño pueda tener a lo mejor una diarrea, bueno, algunos de ellos sí requieren una vigilancia intrahospitalaria, no todos, muchos, o la gran mayoría más bien, de hecho, se puede ir a su domicilio sin ningún problema y únicamente con reposición hidroelectrolítica, ¿bien? Pero tiende a tener ese promedio, 48 horas, ¿bien? Y eliminado por desinfectantes a base de cloro. O sea, implica muchísimo el que tengamos, por eso, un buen lavado y desinfección de los alimentos, sobre todo. ¿Bien? De hecho, la transmisión más eficaz, por supuesto, es fecal oral para esta parte de, el rotavirus. Entonces, no únicamente por el hecho de que mi profesor de infectología, cuando veíamos enfermedades diarreicas, siempre decía, recuerden algo muy importante. En la gran mayoría de los casos, cuando un paciente tiene una enfermedad diarreica, significa que comió caca. Así decía mi profesor, ¿no? En realidad no es alejado de la epidemiología, ni alejado de la etiología. La transmisión fecal oral es altamente efectiva y es tal vez la predominante en la gran mayoría de los casos. ¿Bien? Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología. El rotavirus lo que va a causar va a ser enteritis. Por eso vuelvo a repetirlo, no causa gastroenteritis, causa enteritis. Y de aquí, al momento de que ya se tiene el paso del virus a nivel fecal oral, implica, o sea, ¿cómo podría, quién me dice cómo se imagina cómo podría generarse una transmisión fecal oral? O sea, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, infectarme fecal oral? O sea, ¿qué tendría que suceder? No lavarme las para que manos yo después adquiera de esto? preparar comida. Muy bien, ¿qué otra cosa? Bueno, ojo, supongamos que yo estoy asintomático, ¿no? Supongamos que yo no tengo absolutamente nada. Yo estoy asintomático y en realidad soy un verdadero negativo. O sea, yo no tengo sintomatología en ningún tipo de caso, ni entérica, ni respiratoria, ni nada. Y supongamos que yo tengo malos hábitos higiénicos y en realidad yo no me lavo las manos después de ir al baño o lo que sea. Si yo como alimentos con las manos después de eso, yo seguramente no estaría como autoinoculándome algo. Toma mucha relevancia cuando las personas que sí tienen una infección no tienen la higiene suficiente. O sea, al punto que quiero llegar es que en la parte de la transmisión fecal oral significa que una persona debe tener, por supuesto, el agente y que tenga una mala higiene y entonces, pues, por supuesto que no tenga la precaución higiénica de preparar alimentos o incluso hasta de saludar a una persona. Y muchas hasta las veces, que sucede mucho en las guarderías, no se lavan las manos cuando hay un pañal o cuando cambian un pañal. Y entonces, con estas manos que nunca se lavaron, por ejemplo, le dan de comer a un pequeño, ¿sí? O ahí surge una transmisión altamente efectiva. Entonces,
Sí, o sea, la importancia radica en lavarse las manos quien sea, ¿no? Independientemente de que no tengas absolutamente nada, pero va a cobrar mucho más relevancia el hecho cuando una persona tiene a algún agente, ¿sí? O sea, ¿qué otra cosa aparte puedo transmitir fecal oral? A ver, ¿quién más me dice? Quizás agua ¿Cómo, perdón? contaminada. Otra vez, Katia, no te escuché. Quizás puede ser agua contaminada. Muy bien, esa es otra, ¿sí? O sea, si ustedes creen, ya les platicaré más adelante todas las anécdotas, no nada más de médico, de mi vida, ¿no? Pero si ustedes creen que las personas no evacúan en una alberca, pues están totalmente equivocados, ¿no? O si ustedes creen que una persona no va a un río a evacuar, pues también están totalmente equivocados. Es una práctica muy normal en un país como México. Pero es una muy buena, Katia. ¿Ok? ¿Qué otra? A ver, ¿quién me dice? Puede ser la contaminación de objetos inanimados. Contaminación de objetos inanimados, sí. Supongamos, yo entro a un baño público, ¿no? O sea, como tomando en ejemplo lo que me dice Marlo. Yo entro a un baño público, antes de mí tal vez pasó, no sé, una persona que tenía una infección diarreica, sea cual sea, no se lavó las manos, tocó el picaporte de la puerta, yo lo vuelvo a tocar, no me lavo las manos y me voy a echar mis panuchos, ¿no? También, a través de un objeto inanimado puedo también adquirir la enfermedad. Fecal oral, así de sencillo. ¿Qué otra iban a decir por ahí? Por lo de los animales, bueno, no sé qué tanto cuente. Dime un ejemplo, Dana, porque eso es también muy cierto. Bueno, por ejemplo, al momento de... Bueno, yo tuve un caso, llevé a una de mis mascotas al veterinario, lamentablemente no lo pudieron controlar y el perrito pues se hizo de que mucho popó y de que los veterinarios estaban así como de que todos manchados de popis, ¿no? Y realmente no se cambiaron al momento y empezaron como que a tocar más instrumentos y así, pues sí se me hizo como... El sándwich, ¿no? Casi, casi. Sí, antihigiénico. Bueno, esa es una muy buena. En la gran mayoría de los casos de las enfermedades diarreicas transmitidas a través de los animales, sobre todo tienen mucha relevancia las parasitarias. Pero es cierto, lo que dice Dana es cierto, ¿sí? Muchas personas, bueno, el caso tal vez esa es lo que dio Dana, pero Igual, muchas de las personas... Perdón, Dana, otra vez. Por ¿Termina? ejemplo, así como que cuando compramos en casa los huevos, pues hay que lavarlos, porque luego Eso es muy importante. de que están así como de igual lleno de heces de gallinas y así. De hecho, esa es la práctica más común de infección para salmonela, ¿sí? Ya lo hablaremos también en su momento, pero las personas, en la gran mayoría de los casos, por supuesto, es X cantidad de alimentos contaminados con salmonela. Es tal vez la enfermedad diarreica que más se adquiere por alimentos contaminados, salmonela typhi. Pero si hablamos sobre todo de eso, implica muchísimo el que las personas no laven los huevos, ¿sí? Y que en ese punto llega, imagínense, la persona agarra el huevo y como bien dice Dana, está contaminado, rompen el huevo para hacer X platillo, ¿sí? Y entonces en esa cáscara, como muchas veces toca la yema o toca la clara, lo que sea, o incluso se van esas porciones de la cáscara, bueno, ahí precisamente también va el microorganismo. Entonces es una muy buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Doctor, igual por contacto, bueno, yo ve que igual hay, igual hablando de mascotas, no de animales, hay dueños como de que muy responsables, dejan de que sacan a su perro al parque, ¿no? Se hace el perrito, no recogen la popó y tiempo después se seca y ya está en nuestro ambiente, ¿no? En la atmósfera. ¿Eso también podría ser como vía de infección? Ok, el que se disemine como atmosféricamente es muy poco probable. O sea, eso en realidad no está descrito, o por lo menos yo no lo he leído en ningún punto, ¿no? Es más bien el hecho de que, o sea, si tú tienes un perro sano, y esto también es para todos los que les gustan las mascotas, claro, es el ejemplo con las mías, ¿no? Con mis perras. O sea, mis perras yo les puedo decir que estoy totalmente seguro que no tienen ninguna enfermedad parasitaria, ¿no?
ni mucho menos, vaya, algo transmitible. El hecho de que, digo, nunca lo hago, ¿no? Pero supongamos que se hacen del baño afuera de la casa y no lo recojo o lo que sea. Y algo de lo que mencionaba Dana es que empieza como a volatilizarse o convertirse casi en una diseminación en aerosol. Esa no es una forma efectiva. Tendría mucha relevancia cuando las personas, por ejemplo, tienen mascotas que sí tienen transmisibilidad, vuelvo a repetirlo, muchas parasitarias, porque vienen siendo huéspedes primarios los animales, y entonces después de eso se tocan esas evacuaciones, se volatilizan, pero no nada más como en un aerosol, sino que viene a salpicar X cantidad de instrumentos o alimentos. Algo de lo que pasa muy frecuente es con los alimentos que se venden en la calle, cuando hay evacuaciones cerca de los perros, y que a lo mejor ahí sí, no sé, un buen viento llegue a diseminar esos fragmentos de heces de los animales en la comida que se está preparando. Bueno, ahí sí, ¿no? Pero el hecho de que se volatilice o algo, como se evapore, tal vez me lo imaginé yo, no es tan eficiente. O sea, sí, los fragmentos pueden ir, por supuesto, y eso es caer en los alimentos, listo. Ahora, algo de lo que, y nada más para complementar, ya para pasar al siguiente, no nada más los perros y los gatos, que son tal vez las mascotas más comunes, no son las únicas, pero sí las más comunes, tienden a generar este tipo de problemas. Cuando una persona tiene, por ejemplo, ganado, ¿sí? Tiene borregos, tiene ganado vacuno, lo que sea, pueden estos también animales estar infectados de algún microorganismo. Y en ese punto, digo, no es que sean totalmente cuidadosos, por ejemplo, en algún tipo de sembradío, donde ahora, voy a recoger la popó de mi vaca, ¿no? No, es menos frecuente. Tal vez sí se recoge, pero no de la misma forma como se tiene precaución tal vez con los animales domésticos o de casa, ¿sí? Entonces, esa popó contaminada, esas heces contaminadas de los animales, si existe un sembradío de X alimento, fruta, verdura, lo que sea, también puede contaminar esos alimentos y eso entonces también podría generarnos una transmisión fecal-oral, ¿sí? Entonces, esas también son formas eficientes. ¿Quién me dice otra? La última. Doctor, por vías respiratorias. Por vectores. Por vectores, ok. Si ya dijimos algo de los fómites, que por ahí dijo Marlon. ¿Algo dijeron? ¿Qué más dijeron? Sexual, doctor. Doctor, yo tengo uno, pero no sé Sexual. si estoy correcto. A ver, Juan, ¿cuál? Bueno, podría ser por lo que es, ahora sí, por así decirlo, sexo oral, pero por vía anal. Claro, claro. También por ahí creo que escuché a Andrés decir lo mismo. O sea, exactamente. Digo, Doctor, ustedes van a decir, ay, ustedes, sí, pero ustedes van a decir, ay, ¿cómo puede la gente? No, hombre, o sea, hay un montón ¿cuál es el nombre correcto? No lo recuerdo ahora, ¿no? No sé, la tenía ahora en la mente y se me olvidó. Pero muchas personas, aunque no lo crean, también tienden a generar prácticas sexuales. El nombre prácticas sexuales. La Coprofagia. Hay coprofagia también. Ajá. Sí, pero algo más frecuente que la coprofagia, o sea, tal vez es el sexo anal y después práctica de sexo oral. Así de sencillo, ¿no? Entonces, mucho más tal vez común encontrar en las consultas médicas que alguien les diga, ay, es que doctor, yo soy coprofágico. Yo, por lo menos a mí no me ha tocado nunca alguien que llegue a mi consulta y en algún punto diga, yo soy coprofágico. Nunca lo he visto, ¿sí? Sé que existen, por supuesto, pero por lo menos que alguien me haya referido a mi doctor, fíjese que sí, le tengo que confesar que soy coprofágico, nunca me ha pasado, ¿no? Pero sí ha llegado muchas personas, no nada más por enfermedades infecciosas, sino por otro tipo también de enfermedades que se pueden adquirir y que llegan y, doctor, fíjese, es que yo tengo práctica sexual anal y de ahí entonces también practico sexo oral, bla, bla, bla. O sea, ustedes se van a imaginar que esas personas tienen la percepción de, ay, bueno, ya practiqué sexo anal, ahora
vamos a bañarnos, desinfectarnos y ahora hacer cualquier otro tipo de cosa. Pues no, ¿no? Entonces, eso es algo también importante. Y aunque no lo crean, toma mucha relevancia también para enfermedades diarreicas, ¿sí? Entonces, tendríamos que llegar a algún punto de investigación cuando muchas veces el abanico de opciones se nos está agotando. Entonces, ya complementando, las células de las vellosidades intestinales al momento de que se adquiere, vuelvo a repetirlo, como mayor eficacia, forma fecal oral, entonces esas vellosidades, principalmente del intestino delgado, son las que se afectan, ¿bien? Entonces, lo que sucede prácticamente con el rotavirus es que el rotavirus se aloja en la punta de la vellosidad, ¿sí? No en la base de la vellosidad, sino en la punta. Y estas puntas son muy absortivas, ¿sí? O sea, anatomía. Por supuesto, la base también absorbe, pero las puntas también, y tienen mucha relevancia, y por eso, cuando se afecta y comienza el proceso inflamatorio en ese punto, no hay absorción, ¿sí? Entonces, las personas, ya sean lactantes, ya sean adultos, porque esto también sucede en adultos, empiezan a tener un problema de mala absorción por hidrólisis. Y lo que menos en este punto digieren ni los lactantes, neonatos, o preescolares, porque también estamos hablando de menos de 5 años como la edad más frecuente, en realidad son los carbohidratos. Muy pocas infecciones diarreicas tienen una restricción alimentaria. Muy pocas. De hecho, la gran mayoría de todas ellas hay que permitirle, de hecho, al paciente que siga comiendo. En este caso, no significa que vamos a tener una dieta como muy estricta. Lo que vamos a pedirle nada más a la mamá, sobre todo en el caso de los pequeñitos, es que la hidratación no sea tanto a base de leche, porque eso contiene más cantidad de carbohidratos y eso podría no estar absorbiéndose de la mejor forma. Entonces, los electrolitos, mejor de cualquier electrolito comercial, médicamente hablando, ¿sí? O las preparaciones que son efectivas, ¿no? Entonces, aquí lo que más tiene como problema para digerir, vuelvo a repetirlo, son los carbohidratos. Y por lo mismo, el paciente comienza a tener problemas de absorción y empieza entonces a perder líquidos y electrolitos. Aumenta, por supuesto, imagínense un tobogán entérico, o sea, un tobogán de vellosidades intestinales, pero que no están absorbiendo el agua que pasa. Entonces, agarra mucho más fuerza esa corriente de agua, pero al mismo tiempo, como es entérico y tiene una distensibilidad el intestino delgado, por supuesto, entonces aumenta la motilidad, ¿ven? Entonces, muchos de los pequeños, sobre todo, tienen ruidos intestinales muy aumentados y muchos de ellos pueden también provocar cólicos para las personas que ya tienen mayor referencia, sobre todo arriba tal vez de los 3 años de edad, ya pueden referir que les duele mucho el abdomen, ¿sí? O sea, este es un dolor relativamente soportable, no es un dolor que lleve a la cama a los pacientes. O sea, tal vez les duele, pero es un dolor soportable, así lo defino yo, ¿bien? Pero, por supuesto, el aumento de la motilidad tiene, o por el componente secretor de la diarrea, exacerban los datos clínicos del paciente, ¿bien? No nada más es precisamente por el hecho de que no se absorbe y por la corriente que les estoy platicando, sino también por cambios funcionales por el virus. Es decir, el epitelio de las vellosidades, como se están inflamando, la reepitelización provocada por ese efecto de la presencia del virus, entonces tiende a aumentar la contractilidad también. O sea, no nada más por el hecho de que no se está absorbiendo el agua. Entonces, cuando ya se tiene un cambio, vamos a decirlo, patológico en el revestimiento intestinal, se elimina el virus antes de que inicien los síntomas, ¿sí? Y en algunos pacientes puede durar hasta 10 días. No todos, ¿no? O sea, algunos lo resuelven antes. La diarrea, lo afortunado es que si no, en promedio no pasa de las 48 horas, pero la eliminación del virus
puede tomar un promedio de unos 5 a 6 días. En algunos hasta 10 días, y por eso la importancia de que todas las personas que estén conviviendo con el paciente tengan las mismas o aún potencializadas, más bien dicho, las medidas higiénicas. Eso va a tener mucho éxito para que el paciente no, o más bien las personas cercanas no generen un contagio. Manifestaciones clínicas, o sea, ¿qué tiene el paciente cuando tiene rotavirus? Vaya, algo que se menciona en los libros es que no hay algo como patognomónico para la infección por rotavirus. De hecho, son síntomas que en el periodo de incubación que nos está dando el rotavirus, que puede ser, sí, unas 24 o 48 horas inclusive, pues el paciente va a tener anorexia, o sea, eso lo hemos visto en un montón de enfermedades, puede tener una fiebre baja. Aquí la importancia es esto. La fiebre no es tan potencializada como surgiría a lo mejor en un virus influenza o en un SARS-CoV-2, ¿sí? La diarrea es acuosa y sin sangre. Esto es importante y por eso tal vez no sé si se logre distinguir, pero está como un poco más resaltado, o en negritas, que no es negritas, pero es más resaltado. Esta es tal vez una de las principales claves, porque recuerden lo que es una de las enfermedades diarreicas más importantes, deshidratantes en las edades infantiles. Entonces, es diarrea acuosa. La mamá va a ver, por supuesto, agua, tal vez pintada de un poco amarillenta, y ahorita vamos a ver la característica que de hecho es una coloración blanquecina, no es ni siquiera amarillenta total, sino es más a la tendencia blanquecina, y no tiene sangre. O sea, si yo no veo sangre y el paciente tiene diarreas acuosas, lo primero que yo tendría que preguntarle a la mamá es si el paciente está vacunado con rotavirus. ¿Bien? Y muchas veces también la vacuna con rotavirus no protege a un 100%. ¿Bien? Pero, sí es muy buena, pero no al 100%. Entonces todavía podría ocurrir rotavirus en pacientes vacunados. Pero sería lo primero, paciente no vacunado, que tiene diarrea acuosa, que tiene malestar general, fiebre baja, pues el paciente tiene con mayor probabilidad, sin necesidad de hacerle ningún tipo de estudio, rotavirus, así de sencillo. ¿Ven? ¿Pueden llegar algunos a los vómitos? Sí, y eso, sobre todo los vómitos, están, recuerden, producidos por la motilidad y también la contractilidad que tiene en ese punto el intestino delgado. ¿Bien? Calambres abdominales, ya hablé por qué, y disminución de orina significativa. Cuando mi paciente en realidad ya esté pasando a una disminución de la diuresis, eso ya no es nada bueno. Ese paciente, por lo menos, si bien todavía puede beneficiarse de una hidratación buena, ahora tendría que estar vigilado preferentemente a nivel hospitalario, porque la disminución de orina significativa significa, o más bien es un punto importante de una deshidratación ya moderada a grave. ¿Bien? Entonces, la posible deshidratación y todos los signos que se pueden observar en la exploración física suceden muy frecuentemente con rotavirus. Aquí, la producción de las heces puede ser abundante en la fase diarreica de la enfermedad. ¿Bien? Y en la exploración física, les digo, tiene un tono amarillento con tendencia a el color blanquecino. ¿Sí? Es tal vez la característica que puede describirse en los libros. Y aparte, digo, ahorita ya veremos cuáles son las exploraciones físicas que se tienen que hacer, porque todo dato que tenga una disminución del líquido, pues va a darnos un signo evidente, ¿no? Pero aquí es una producción masiva de heces acuosas, coloración amarillenta, con tendencia a blanquecina, ¿correcto? Y en algunas cosas no está acompañada, por ejemplo, de moco, ¿no? ¿Sí? Tal vez en un principio un poco de moco, sí, pero son acuosas, ¿bien? Son acuosas pegajosas hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, esa tendencia amarillenta hacia un tono muy pálido, de hecho, tal vez esa es la palabra correcta que estaba buscando, una palidez de las evacuaciones. Pero, vuelvo a repetirlo, altamente con tendencia a ese color blanquecino.
Ya veremos más características de la diarrea, ¿no? En muchas otras infecciones, pero esta es muy típica. Acuosa, pegajosa. Pegajosa no por el hecho de que tenga moco, sino por la consistencia propiamente dicho que se provoca con las evacuaciones. ¿Ven? Bueno, ¿qué vamos a tener en la exploración física? Aumento de los ruidos intestinales, muchos de ellos sin ni siquiera con la necesidad de colocar el fonendoscopio, el estetoscopio. Y todos los datos que pueda tener mi paciente relacionados con una disminución del estado hídrico. Ojos hundidos, cuando existen neonatos, la fontanela está deprimida, la mucosa está seca o pegajosa. Esto de la mucosa, por supuesto, en la mucosa oral sobre todo, la mucosa nasal e incluso la conjuntival, son tal vez las que podrían parecerse más secas y pegajosas. La piel tiende a generar una consistencia áspera. Puede existir también dermatitis de pañal, ¿sí? Ya tendríamos que imaginarnos como un pequeñito que está teniendo una exposición constante de líquidos. Por supuesto, va a generar un punto de deshidratación a nivel del tejido y eso también va a provocar una dermatitis de pañal. Con las asociaciones probables hasta también de infecciones micóticas ahí. ¿Bien? Taquicardia, temperatura elevada, ¿sí? O persistente, no una fiebre, vuelvo a repetirlo, tan alta, pero sí la taquicardia en los pequeños es muy frecuente. Sensibilidad disminuida, cuando la sensibilidad está disminuida a nivel generalizado, entonces el paciente está ya teniendo una disminución del estado de conciencia o de las funciones nerviosas centrales, ¿sí? Y por supuesto, pérdida de peso. De hecho, cuando ya ustedes estén en su internado y vayan a rotar por pediatría, se van a dar cuenta que un paciente diarreico que está internado se tiene que pesar constantemente, tal vez por turno o tal vez incluso hasta más frecuente, dependiendo de la severidad de la diarrea. ¿Bien? Y las complicaciones, tal vez ya hablamos de ello, hipovolemia, lesiones isquémicas, ¿sí? Y trombosis venosas. Hasta en un pequeñito puede suceder eso, claro que sí. ¿Bien? Epidemiología. ¿Qué pasa con estos pacientes? Vaya, una estimación, porque no es nada certero, de aproximadamente 125 millones de casos de diarrea infantil provocados por el rotavirus, más de 2 millones de hospitalizaciones tan solo en países de primer mundo. Ya recuerden que la mayoría de la información epidemiológica yo la obtengo, por lo menos de los CDC, hasta 500,000 muertes a nivel mundial, y algo que sucede sobre todo el año, pero siendo mucho más relevante en los meses de diciembre hacia mayo. Estamos hablando de los meses un poquito más fríos, ¿no? Invernales. No al 100% invernal, pero bueno, ya estamos entrando a la época de rotavirus y también tendremos que tenerlo en cuenta, sobre todo en los pequeños. Raza indistinta, no hay una epidemiología significativa con relación a la raza, todos la padecen de igual forma. Sexo también indistinto, y eso sí, está un poco más evidente que los niños varones menores de 5 años tienden a generar mayor cantidad de hospitalizaciones. ¿Bien? La edad, más de incidencia, entre 4 a 24 meses. ¿Bien? Estamos hablando a los 2 años de edad. Pero si nosotros nos extendemos un poquito en la edad, hasta los 5 años es de lo más frecuente. El pico importante, 4 a 24 meses, aparte de los rotavirus. ¿Eh? El diagnóstico y tratamiento, bueno. Pregunta importante. Yo tengo un paciente lactante con una diarrea secretora, ¿sí? No la más secretora, pero es diarrea secretora, explosiva. Algo que se me olvidó antes de que pase a la parte de epidemiología y el diagnóstico y el tratamiento. Muchos de los pequeñitos, ¿sí? Al momento de que se les está explorando con la parte de rotavirus, muchos, no todos, pero tal vez una cierta proporción de los pediatras, lo que hace no es que estimulen el ano del paciente, es decir, no lo van a tocar, pero tan solo con el roce, con la mano enguantada, se generan evacuaciones. O
sea, esto es muy frecuente, ¿sí? O sea, en la estimulación anal del pequeñito se genera evacuación. Muchos pediatras, sobre todo gastroenterólogos pediatras, yo los he visto, y pasan un poco el dedo a través del ano para ver si tiene una respuesta de diarrea explosiva, y en algunos de los casos sucede. Entonces esto se puede encaminar muchísimo más hacia rotavirus, ¿bien? Y tiene mucha relevancia, sobre todo, o mayor sensibilidad, que sería lo correcto decirlo así, en menores de los 2 años, ¿sí? Porque ya a partir de los 2 años pueden controlar un poco más los esfínteres. Entonces, alguien que no controla esfínteres y le hacen ese tipo de prueba, que es, se le conoce en realidad como estimulación. No quiero que se imaginen una estimulación anal, no. Quiero que se imaginen que un médico explorador pasa precisamente, sobre todo pulgar o dedo índice a nivel anal, y se genera entonces una evacuación. Entonces, es muy típico en la exploración física para rotavirus. ¿Ven? Entonces, ya les preguntaba ahora sí, ¿ustedes creen que yo tendría, digo, a menos de que sea como una diarrea altamente progresiva hacia la severidad y que el paciente pues tenga los medios y yo también para realizar una prueba diagnóstica, pero en realidad no se necesita tanto una prueba diagnóstica efectiva, porque para que yo haga un inmunoensayo o enzimo-inmunoanálisis, que vendría siendo lo mismo, es una prueba a final de cuentas de saber qué tipo de enzimas está teniendo el paciente, y eso se hace en la gran mayoría de los casos con fluorescencia. Bueno, vaya, no vale la pena en realidad. La otra es la aglutinación de látex para saber si se tiene positividad. Evaluación microscópica, que vaya, no tendría como tampoco mucha relevancia, pierde mucha sensibilidad y especificidad, sobre todo si tenemos un microscopio electrónico, pues bueno, valdría la pena. Y el cultivo viral, que sí, o sea, se los pongo porque es efectivo, pero vuelvo a repetirlo, no todos los hospitales, clínicas o laboratorios hacen pues, un cultivo viral, ¿no? Entonces, los rotavirus tienen un mayor porcentaje de efectividad en la identificación por el inmunoensayo o enzimo-inmunoanálisis, que vendría siendo lo mismo, ¿correcto? Es lo que más fácil se puede realizar. Sin embargo, cuando un paciente está cayendo ya a un estado de deshidratación, lo que más tendría de relevancia, aparte de la exploración física del paciente, tendríamos entonces que evaluarle los electrolitos séricos. ES significa electrolitos séricos, ¿sí? Y eso se hace a través de la sangre, ¿sí? Se hace una evaluación de cloro, sodio y potasio como los más relevantes, o los más importantes, o los que tendríamos que saber siempre en un caso de deshidratación. ¿Por qué? Porque son los que principalmente se tienen que reponer. Y también los niveles de glucosa. En los pequeñitos que tienen una disminución, hablábamos un poco de la parte de la afectación neurológica que pues, se producía tanto por bacterias como por virus. Hacen una depresión de la glucosa a nivel del sistema nervioso central por consumo y porque ya no se aprovecha, eso ya lo explicábamos. Entonces, vale la pena medir la glucosa, sobre todo en aquellos pacientes que están teniendo un estado de disminución de la conciencia o un letargo, ya están empezando a final de cuentas con una letargia, ¿bien? Ahí sí toma mucha relevancia la glucosa. Y el tratamiento. Yo no tendría que estar esperando a que me den una prueba confirmatoria de rotavirus. Yo lo que tendría que estar haciendo es actuar de la forma más inmediata, sea cual sea la diarrea, pero en este caso estamos hablando de una de las que tiene una mayor relevancia para la secreción, por eso es la número 1 que causa deshidratación. Entonces hay que reponerle los líquidos, así de sencillo, ¿bien? Y tendríamos que garantizar en algunos pacientes que ya están teniendo un estado de moderado a grave, la circulación y la vía aérea, o sea, tendríamos que tener una vena permeable para estar administrando una solución isotónica de cloruro de sodio
a razón de 20 mililitros por kilogramo, esto no se los voy a preguntar, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos, sobre todo en edades pediátricas, se administran bolos de cloruro de sodio a razón de 20 mililitros por kilogramo hasta que se restablezca el volumen, ¿bien? Con un requerimiento total, inclusive hasta de 80 mililitros por kilogramo. Pero eso dependerá, vuelvo a repetirlo, del estado de severidad. Y cuando ya tenemos una administración muy grande de líquidos, entonces, bueno, hay que hacer una reposición efectiva, porque no nada más es meter líquidos. Ahí entonces lo que van a causar es un edema pulmonar o algún otro tipo de edema en algún otro tipo de localización. ¿Bien? Y eso sí, por eso la importancia de los electrolitos séricos, hay que evitar la hipernatremia y la hiponatremia. Y los antieméticos. ¿Qué es un antiemético? ¿Quién me dice? Medicamentos que evitan las náuseas o los vómitos. Ok. Los antieméticos, y esto muchas veces se los pregunto en el examen, únicamente se administran en mayores de 6 meses. ¿Bien? Y vaya, es muy raro, ¿correcto? La misma reposición hidroelectrolítica sirve muchísimo, ¿correcto? ¿Qué hay que evitar, sobre todo en niños, y me refiero mucho a los menores de 5 años, las bebidas comerciales, por ejemplo, el Gatorade, el Hummus Sport, todas esas bebidas, ¿no? Eso en realidad no. Tendríamos que darle una solución cuando tienen la capacidad de beber sin ningún problema, que tengan un alto contenido, sobre todo de hidroelectrolitos, así de sencillo. Bien, o sea, las que tienen una forma farmacéutica, como son el Pedialyte y el Rise Light y el Electrolyte, todos esos electrolitos, a final de cuentas, sirven muchísimo, ¿correcto? Hacen una reposición hidroelectrolítica eficiente. Y nosotros no nos vamos a meter en el tema de cómo vamos a darle al pequeño que el vasito y la preparación y todo esto, no. A final de cuentas, lo que yo quiero en un principio es generar una reposición hidroelectrolítica, ¿correcto? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí, doctor. Muy bien. Vacunación. Bueno, virus atenuados humanos y animales, ¿sí? De hecho, no sé, les mentiría, pero creo que fue como por ahí de los años 90 que empezó la vacunación con rotavirus, ¿bien? Y se administra de forma oral. Existen dos importantes, que es la Rotatec y la Rotavix. No fueron las primeras, de hecho la primera, si no me recuerdo, se llama RotaShield, ¿ok? Entonces RotaShield fue la que empezó con la administración de la vacuna. Por eso, importante también que pregunten, ¿eh? ¿Usted qué edad tiene? Bueno, si la vacunación, investiguenlo, porfa, porque yo les estoy dando tal vez como una información falsa, pero estoy casi seguro que fue como en la década de los 90. Yo, por ejemplo, estoy totalmente seguro que no recibí una rotavirus si es que sucedió en esa época. Entonces, bueno, no sé, ¿no? No sé si en algún momento me enfermé de rotavirus, que yo creo que no, ¿sí? Pero, importante también que pregunten la edad del paciente, ¿no? Pero bueno, ¿qué les estaba contando? Que no fue la primera, fue RotaShield, y RotaShield, junto con estas también, porque no se erradicó al 100%, generaron un problema importante con esa administración de la vacuna. ¿Cuál es? Le voy a dar 0.5 aquí me diga. Provocaba una invaginación intestinal. Muy bien, Ramiro. ¿Ok? Entonces, invaginación intestinal. Ahora, ¿qué es eso, Ramiro? Sí, es una introducción de un segmento del intestino en la luz hacia otro segmento debido a reacciones inflamatorias. ¿Ok? Entonces, eso es una invaginación o usualmente conocidas también como intususcepción. Sucede que hagan de cuenta que tenemos como si fuera, imagínense como si fuera un segmento de entérico, o sea, tubular, pero el proceso inflamatorio que estaba provocando esta vacuna era que se generaba el hecho de que una porción de ese intestino estuviera dentro de otra porción de intestino. ¿Bien? Eso es una invaginación.
Es una intususcepción. Entonces, muchos de los pequeñitos terminaban en cirugías. ¿Ven? Ahora, no se ha erradicado al 100%, se dice, digo, déjenme ahora confirmarlo y déjenme meterme rápido aquí a Google, pero, a ver si no les miento, ¿qué dice aquí, señor Google? Pero con las últimas dos, que es Rotatec y Rotavix, se generan aproximadamente una disminución de 1 a 7 casos por 100,000 administrados. ¿Bien? O sea, ¿sigue sucediendo? Sí, sigue sucediendo. Ya la incidencia es menor. ¿Vale la pena seguir administrando rotavirus? Claro que vale la pena. ¿Bien? O sea, es como los efectos adversos que en algún punto, recuérdenlo, platicábamos para SARS-CoV-2, ¿no? Es que se asoció con la formación de coágulos. Pues sí, ¿ok? En algunas personas con ciertas características. De hecho, yo no me meto ahorita en ese tema de quiénes son los que se vaginan, porque no lo sé, ¿no? No sé qué tipo de factores o asociaciones tendrían que estar sucediendo para que se exprese esa intususcepción en estos pequeños que reciben este tipo de vacunas. Pero ya si ustedes lo quieren leer, adelante, pero yo por lo menos no lo sé y no les voy a decir ningún tipo de mentira. Administración es de forma oral en menos de 8 meses de edad, porque recuerden la epidemiología. La epidemiología en el pico más grande de la incidencia es entre 2 a 24 meses. Entonces, fíjense, se administra a los 2 meses de edad, a los 4 meses de edad, ¿sí? En realidad tiene que ser antes de los 8 meses de edad. La vacuna, la dosis final es a los 8 meses, 0 días. Eso es lo que se tiene que administrar, ¿ok? Rotatec y Rotavix o Rotarix, no estoy seguro cómo es, pero creo que sí es Rotavix, ¿ok? Entonces, ahora sí, dudas o preguntas, seguramente una de mis preguntas del examen será cuál es uno de los efectos adversos provocados por la vacunación de rotavirus, ¿correcto? ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctor. La otra que decía Rotavix, bueno, yo encontré en el manual de vacunación de México, ¿no? Que ¿Sí? Sería Rotarix, ¿no? O bueno. Rotarix, perdón. Sí, Rotarix. Qué bueno que me dicen, porque luego no lo corrijo, así es que déjenme de una vez, porque si no voy a estar diciendo las mismas mentiras para que sigo dando clases. Pero bueno, yo lo tenía por acá. 1 a 7 casos de invaginación por 100,000. Norovirus. Bien, vamos doctor, adelante. Disculpe que lo interrumpa. Es que había dicho que me había unos puntos extras, ¿no? No sé cuánto dijo. ¿Quién habla? ¿Ramiro? Ramiro, sí. O sea, ya lo anoté, Ramiro. ¿Cuánto era? Es que igual lo ando apuntando. Punto 5. ¿Sale? Ok, gracias. De hecho, tengo mi libretita, así es que tú no te preocupes. Y esa libretita la paso al término de la clase ya en el vaciado del Excel, ¿sale? Pero ya la anoté, no crees que se me olvide eso. ¿Bien? Vámonos entonces con norovirus. Cuando yo lo estudié, era virus Norwalk, ¿ok? Ya no, por supuesto. Entonces se le conoce, o más bien recuerden que todos estos son como consensuados en la taxonomía viral y bla, bla, bla. Entonces, antes era el virus Norwalk. ¿Por qué? Porque se descubrió en Norwalk, ¿ok? Que, si no mal recuerdo la historia, hablaba que esto se determinó precisamente en Norwalk. Es un lugar en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en Ohio. Que prácticamente hubo un brote por ahí de la década de los 70, yo creo, en el que en una universidad, en una escuela, ¿bien? Se encontraron muchos casos de enfermedad entérica, diarreica, por supuesto aguda, o sea, no 1 ni 2, sino fueron un montón. Tampoco no les voy a decir cuántos porque no lo sé, pero ahí entonces empezó a estudiar porque venía con un brote, ¿sí?
O sea, la característica de este virus, del norovirus, es que se va a presentar en enfermedades diarreicas epidémicas. Es decir, que vamos a tener no nada más un caso, sino por lo menos una asociación de casos. El hablar de casos pueden ser de 5 para arriba. Digo, tal vez 4, 3, sí, si se trata de una familia, pero va a ser muy difícil que investiguemos en realidad esto. Esto surge mucho en la asociación de escuelas, cárceles, orfanatos, asilos, campamentos, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esa es la clave para que nosotros tratemos de identificar enfermedades diarreicas que son muy similares clínicamente a lo que es el rotavirus, pero epidemiológicamente entonces va a ser epidémico, ¿correcto? Entonces, esa es la historia un poco, ¿no? No recuerdo como mucho, pero por lo menos se dice que es en Norwalk, Ohio. Bien. ¿De qué implica este tipo de virus? Porque es una enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Si bien secretora, no tan secretora tal vez como el rotavirus. Está compuesto por una molécula de ARN monocatenario, tiene una cápside redonda a hexagonal, mide aproximadamente entre 35 a 39 nanomicras, tiene unas depresiones, es de hecho, esto es un esquema de lo que es el virus Norwalk o el norovirus. Estas son las depresiones de las que se hablan. Se han identificado cerca de 40 cepas, ¿bien? Y resiste a la desinfección por cloro, al vinagre y al alcohol. O sea, no es como tan fácil, ¿no? Nada de que me echo mis chilitos en vinagre y no los lavé antes, ¿no? Pues no. Vaya, este es un poco más resistente a lo que estábamos viendo con la desinfección de productos clorados, como lo que pasaba para el rotavirus. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología? Estos serogrupos que se han identificado, por lo menos, se ha visto, por supuesto, que tienen un periodo de incubación, que es muy similar a lo del rotavirus. Estamos hablando de 1 a 2 días de incubación, es prácticamente lo mismo en tiempo. La transmisión persona a persona y puede ser de contacto directo. Esta parte del contacto directo, recuerden, ¿no? Déjenme tomar un poco de agua porque si no, voy a empezar a gallear. Bueno, aquí qué se ha identificado con esto, ¿no? Se puede transmitir en contacto directo personas que se autoinoculan, o no autoinoculan, se inoculan a un huésped susceptible. Aerosoles, transmisibilidad aérea, vía fecal oral. Y por supuesto, la resistencia del virus viene dándose entre los 0 a los 60 grados. O sea, es muy difícil de erradicar el virus en el exterior. A eso me refiero. ¿Qué pasa ahora con la fisiopatología? Cuando ya se transmite este tipo de virus, que hay que ponerlo entre comillas, porque eso también se menciona mucho en los libros, es altamente contagioso o muy contagioso. ¿Bien? Entonces, empieza la replicación de los viriones y entonces comienza a unirse a antígenos polimórficos que se conocen como los HBGA. Ese tipo de proteínas que son expresadas en la gran mayoría de nosotros, entonces tiende mucho a recorrer el torrente sanguíneo, llega hacia las microvellosidades del intestino delgado y lo que dañaba mucho la parte del rotavirus es que se creaba el proceso inflamatorio en la punta de la microvellosidad. Cuando ya tenemos en este caso la microvellosidad infectada por el norovirus, lo que va a empezar a crear es una apoptosis. Entonces, aquí la célula, prácticamente la célula microvellosa, tiende a tener un mayor daño que lo que estábamos hablando con el rotavirus. O sea, la microvellosidad, vaya, a una proporción mayor, a eso me refiero, tiene un daño. ¿Bien? Y esto es porque se provoca la apoptosis en esas células. Y entonces, recuérdenlo, vellosidad que no funciona, o todas estas células del borde en cepillo que tenemos, no absorben, entonces se empieza a crear una diarrea inducida por mala absorción de la deschilosa y de las grasas,
¿correcto? En un poco lado contrario de lo que se usaba en rotavirus, que eran mucho los carbohidratos, con el norovirus, pues los pacientes no absorben tanto la D-xilosa, que es un tipo de estructura de carbonos y las grasas, ¿correcto? Entonces, a razón de cómo se va estableciendo también esta fisiopatología, vamos teniendo una producción de mucosa al momento de que surge la apoptosis, mucosa aumentada a nivel del epitelio. Perdón. La mucosa y el epitelio están intactos, no hay una hiperproducción de moco, sino que también es una diarrea secretora, y esta diarrea inducida que también aumenta la motilidad y que puede originar también cólicos intestinales, puede llegar a producir en las personas vómito por motilidad gástrica. Y al mismo tiempo que ya no hay una buena celularidad en la parte de borde del cepillo, se va también teniendo una disminución enzimática, de disminución de la absorción enzimática, porque al final de cuentas no llega a afectar las porciones de pancreáticas, ni los conductos principales, ni mucho menos, ¿no? El esfínter de Oddi está totalmente competente, pero la célula la célula microvellosa es la que tiene el problema, en realidad. Y algo importante, ni rotavirus, porque tal vez no lo mencioné ahí, ni norovirus, ninguno de los dos invaden colon, ¿correcto? Son muy limitados hacia la parte del intestino delgado. ¿Bien? Manifestaciones clínicas, no tenemos mucho que ver a comparación del rotavirus. ¿Bien? La sintomatología se establece entre las primeras 24 a 48 horas, mencionábamos por eso el mismo periodo de incubación, y aquí la duración también es relativamente corta, 24 a 72 horas. ¿Qué es lo que nos está cambiando? O sea, si viéramos tal vez las manifestaciones clínicas, diríamos, es igual. Pues sí, podrían ser como muy semejantes, pero aquí es el origen. Y también la epidemiología de la edad, porque esta no tiene una gran cantidad de afectación en edades infantiles o en edades de lactantes, ¿sí? Si bien se adquiere, recuérdenlo que la peculiaridad está muy remarcado en el hecho de decir que es epidémica. Entonces vamos a tener un brote porque muchas personas tomaron de la misma agua, se colocaron de los mismos hielos que estaban contaminados, porque estaban teniendo a lo mejor algún tipo de banquete y se enfermaron, bla, bla, bla. Entonces va a surgir contaminación alimenticia, agua contaminada, ¿sí? Y probablemente la diseminación de heces fecales de un individuo contaminado, pero en una escala mayor, no nada más casos aislados. ¿Bien? Entonces, muy epidémica, ¿correcto? Y la sintomatología es muy brusca, es decir, comienza muy aguda y entonces después de eso va haciendo un poquito menos la cantidad de evacuaciones. Digo, surge tal vez como en todas las evacuaciones diarreicas, pero esta en un principio puede llegar a ser muy brusca, o sea, puede el paciente estar teniendo evacuación, 5 o 10 minutos, evacuación, 5 o 10 minutos, evacuación, ¿no? Tal vez ya no tenga una gran cantidad de líquidos que evacuar, pero cuando se tienen edades pediátricas que sí puede afectarlo, bueno, ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Se asocian todas las que hemos mencionado, náusea, vómito, diarrea acuosa, lo mismo que vimos en la parte de rotavirus, vuelvo a repetirlo, calambres abdominales, cefalea, fiebre baja, malestar general y mialgias. ¿Eh? Y la epidemiología es lo que les comentaba, que cambia un poco más, porque aquí ya no tiene tanta relevancia esas edades de menores de 5 años. Digo, no significa que no se den, sí se pueden dar en algunos de ellos, pero aquí ya los tenemos un poquito más en edades infantiles hacia arriba, ¿sí? Edades tal vez de escolares, estamos hablando de los 6 para arriba, ¿bien? 19 a 21 millones de casos de enfermedad diarreica, hasta 800 muertes anuales, en las estaciones todas, siendo más relevante en invierno. Entonces ya estamos teniendo un patrón. Las enfermedades virales, si bien se pueden presentar en todo el año, bueno, son o tienen mayor cantidad de incidencia en las épocas de invierno o a finales de año y principios del año, ¿correcto? Y fíjense, por lo menos lo que dice CDC
es que en el año 2019, porque esta es información del 2019, se presentaron 1.270 brotes alimentarios identificados para virus normal o norovirus. ¿Bien? Se presenta por problemas en la gran mayoría alimentarios para restaurantes, centros de salud, escuelas, barcos, ¿sí? O sea, el punto es que el paciente va a tener mucho más asociado un norovirus cuando se presenten más casos. Así de sencillo. Y vuelvo a repetirlo, todas las edades. Fuentes de contagio. Bueno, recuérdenlo. Les hablaba en un principio de la clase que hasta el agua de donde se toma o de donde se adquiere fuentes de agua, como puede ser la potabilizadora que esté contaminada, ¿sí? El grifo que no esté lavado, ni mucho menos, que todos estén tomando de ahí, lagos y piscinas, ¿no? Algo importante. Mariscos, sobre todo, se reportan las ostras y las almejas. De hecho, tal vez de los alimentos que siempre son más delicados y se repiten muchísimo para las enfermedades diarreicas son, por supuesto, los alimentos del mar, ¿no? Teniendo mucho más relevancia los moluscos, o sea, porque tienen ciclos como relativamente diferentes a lo que es un pescado. ¿Bien? Ensaladas, pasteles y carnes. Y fuentes de contagio también es el vómito y las heces. Por eso la importancia de lo que mencionábamos al inicio de la clase, de decir, bueno, cualquier paciente que sospecharía que tiene una infección diarreica tiene que potencializar la parte preventiva y que mejor hacerlo con la higiene. ¿Bien? Diagnóstico y tratamiento, microscopía electrónica inmune, que significa la identificación precisamente de células inmunitarias que se producen a razón de la infección por el norovirus, ensayo de detección de antígeno y la prueba de PCR, es decir, recuerden que las pruebas de PCR, que es la amplificación de esas proteínas que pueden darse tanto en bacterias, virus, pues vienen siendo técnicas que ahora toman mucha relevancia porque los equipos ya no son tan costosos como antes, ¿sí? O sea, para hacer una PCR, por lo menos cuando yo hice, no sé, mis prácticas siendo estudiante a comparación de ahora, vaya, ni existían, tal vez en los hospitales que yo roté, ¿sí? Ahora, por supuesto, digo, lo tienen hasta los laboratorios más básicos en Ciudad del Carmen, ¿eh? Entonces, PCR viene siendo la prueba de detección para determinar norovirus o virus normal. Y también se puede determinar por la producción de inmunoglobulina M. Recuérdenlo, teniendo en cuenta los periodos en los que se produce la IgM, si bien es la más rápida, no se va a producir en la primera evacuación diarreica. ¿Bien? Entonces, bueno, esto hay que identificarlo. ¿Qué toma mucha relevancia cuando hay brotes? Pues bueno, hacerles PCR por lo menos a un espoteo de 10% de la población y de ahí entonces determinar si se trata ya de un brote epidémico o no. ¿Ok? ¿Qué más se puede solicitar? Recuérdenlo, buniquiratinina, sobre todo para ver cómo está la depuración. A nivel de un análisis de las evacuaciones se puede observar ausencia de leucocitos fecales y ausencia de sangre oculta en heces. O sea, no existe una afectación entérica grave, ¿sí? Y sobre todo tampoco asociada con algún desarrollo de neoplasias, sobre todo en el intestino. Y en el tratamiento, vuelvo a repetirlo, pero tal vez será como tedioso u odioso el estar escuchando que vamos a hacer reposiciones hidroelectrolíticas, pero en realidad es así. Vaya, en el punto en el que ustedes le expliquen cómo tendría que estar tomando líquidos y electrolitos, preferentemente a su paciente, van a tener una recuperación mucho más rápida, ¿sí? Líquidos intravenosos, recuérdenlo cuando sea necesario. Antieméticos, ya vimos en quiénes sí, arriba de los 6 meses de edad. Y aparte, recuerden que no todos llevan un antiemético, ¿no? Ahora, ¿saben cuál es el error más común de los médicos cuando recetan un antiemético? Que se lo mandan vía oral. Pues imagínense, el paciente está vomitando y vomitando cuando es muy agudo y se lo mandan vía oral, ¿no? Digo, el antiemético sí puede cambiarse a vía oral cuando ya la persona entonces está controlando, o tiene mejor control, más bien dicho, de ese padecimiento, pero de cualquier otra forma no se le tendría que dar así.
Y analgésicos, por supuesto, por los calambres que puedan estar asociados e inclusive el aumento ligero de la temperatura. Aquí no es tan marcado como podría estar en rotavirus, ni fiebres persistentes, ¿no? Es más como el estado agudo de la diarrea. Un poco de calambres y listo. Y recuérdenlo, el caso clínico típico va a ser que una persona se infectó y existen mayor cantidad de casos, ¿no? No es lo único, pero en cuestión de virus es lo más frecuente. ¿Bien? Y esto ya lo vimos en realidad, el adenovirus, nada más es como una parte del repaso para recordar cuáles son los serotipos que están asociados con la enfermedad diarreica. Esto tal vez se les pregunte, ¿sí? Si no en el segundo parcial, por lo menos tal vez en el extraordinario. ¿Cuáles son los serotipos de adenovirus implicados más en enfermedades diarreicas agudas? Son el serotipo 40 y el serotipo 41. Y por supuesto, por la epidemiología, mucho más asociado en diarreas infantiles, ¿sí? Y se ve mucho, esto tenerlo en cuenta con las guarderías infantiles, ¿sí? Yo no conozco a ninguna mamá que haya llevado a su hijo o hija a una guardería y que por lo menos en el lapso de 3 meses no se le haya enfermado. Se los digo de una forma sincera, no conozco a ningún papá y ninguna mamá que hayan tenido pues la dificultad de saber que su hijo se enfermó ahí. Todos tienen, o sea, hay mucha cantidad de inóculos, no nada más de enfermedades respiratorias, sino también de enfermedades diarreicas. ¿Bien? Asociado a guarderías y afectación un poco más también en adultos, por lo menos para esta parte de la sintomatología, es decir, lo que provoca. Virus ADN sin envoltura, con un ADN bicatenario, tiene 51 serotipos y 6 especies, y son estables en medio ambiente. Recuerden, autolimitada también, le vamos a dar una palomita para esa autolimitación. Manifestaciones clínicas, los pacientes, recuerden, sobre todo tienen un síndrome faringoconjuntival en algunos de ellos, de los adenovirus, pero en este caso, siendo más enfático para las enfermedades diarreicas, pueden tener fiebre, no es ni muy elevada ni muy baja, fiebre a final de cuentas, diarrea de hasta 1 o 2 semanas. Entonces, la gran diferencia que puede existir con rotavirus, con norovirus y ahora entonces adenovirus es que esta tiene mayor capacidad de durar, ¿sí? O sea, tiene mayor tipo de duración. Pueden existir signos de deshidratación, son menos comunes que los rotavirus y tal vez menos comunes que los norovirus, tal vez, no estoy seguro de eso, por eso uso esa palabra, ¿bien? El diagnóstico por ensayos de anticuerpos monoclonales también se ha realizado, recuerden, recientemente, las pruebas de amplificación por PCR, ¿correcto? Entonces, esto es lo que se tiene por lo menos con el adenovirus. Y listo, terminamos. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a dar a un paciente que tengamos con adenovirus y con una diarrea? ¿Quién me dice? Pues reposición de agua y electrolitos y tratamiento sintomático. Así es. Digo, no se van a perder, chicos. No hay que buscarle el hilo negro a las cosas. O sea, ya todo es más que lógica. Vamos a tratar de darle una reposición hidroelectrolítica eficiente a cualquier paciente. Y vuelvo a comentarles que sean muy, muy, muy cuidadosos cuando ustedes estén manejando pacientes pediátricos, ¿ven? Porque ellos necesitan tal vez tener un mejor ajuste de la reposición que les vamos a hacer, ¿bien? Y así se pueden deshidratar muy rápido, si es que tenganlo en cuenta, ¿ok? Entonces, chicos, dudas o preguntas. Mañana nos toca Escherichia coli. Y ya nos vamos a dar el recorrido por las bacterias. Entonces, dudas o preguntas, chicos. ¿Vamos bien? Todo bien, doctor. Doctor, Bien. tengo una duda más que nada curiosa, porque Adelante. realmente sí leí como en 3 bibliografías que hacían mucho, o sea, le llamaban gastroenteritis, pero sí ya esclarecimos que es un cuadro de enteritis más bien. ¿Por qué les dicen así en su mayoría, incluso en biografías actualizadas? Sí, sí, yo lo he encontrado en libros como, por ejemplo, el Harrison y todo esto, gastroenteritis. ¿Por qué? Porque es la terminología adaptada. Es decir, es como lo común que hay que
se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Y coloquialmente así se le conoce no nada más en la parte social, sino también en el argot médico, gastroenteritis. Pero vuelvo a tratar de explicar el punto. No está inflamado en realidad, ni siquiera hay una afectación de ninguna de las tres que hemos visto, por lo menos hasta este punto, que son los virus. Ninguno de ellos va al estómago, ninguno. No tendríamos por qué llamarlos gastroenteritis. Ni siquiera se está produciendo ningún síndrome de alteración metabólica a nivel del estómago. Entonces, si tratamos de ser lo más correctos posible, vaya, sería eso. ¿Por qué todavía se sigue teniendo eso? Tal vez por la costumbre, diría yo. Muchas traducciones todavía se tienen de la forma antigua de algunas cosas y no cambian. Y vuelvo a repetir, si ustedes también van o escuchan a algún otro médico en otro país, tal vez también les llame de la misma forma, ¿bien? Porque así se ha manejado desde hace mucho tiempo. Pero digo, por eso vamos a tratar de ser correctos, ¿no? A mí me gusta más decírselo al paciente como usted tiene una enfermedad diarreica aguda. Excelente. ¿Me entiende? Y también creo que es una forma correcta de decirlo, ¿no? Ya hablemos de una enteritis, bueno, ok, no tendría una forma al 100% específica de decir en ese punto nada más con menstruación ya está muy inflamado su intestino, ¿no? Que recuerden, al final de cuentas sí se inflama, pero bueno, los pacientes, la gran ventaja de que ya revisamos es que son autolimitados, ¿ok? Entonces, ¿alguna otra cosa, chicos? Doctor, ¿Estamos todo bien? Solo como para reiterar, para tratar lo que son las deshidrataciones, solo es hidratar a la persona y si tratarlo asintomático, ¿no? Si tiene fiebre, para la fiebre, ¿no? Correcto. Ahora, recuerden hacer una buena reposición hidroelectrolítica. O sea, ¿de qué depende de lo que estén tomando también? Digo, tómese una Coca-Cola. Pues no. Si bien tiene agua y tiene glucosa y, no sé, puede tener algunos componentes, no es lo óptimo. Ahora, ¿en qué punto vamos a restringir una dieta? Tal vez por lo menos ahora, en rotavirus, disminuirle un poco los carbohidratos. Y eso, si nos hacemos referencia con la epidemiología, pues será a los lactantes disminuirles un poco la leche. Un poco. Y hasta tratar de un niño más grande, si se tratara de un adulto, que vuelvo a repetirlo, también puede tener rotavirus un adulto, no restringiríamos nada. En la segunda parte del norovirus, si bien hay una peor absorción de grasas, ni modo de que lo mandes a comerse una chupa, ¿no? O unos panuchos bien ahí fritos y todo eso. O sea, creo que ningún paciente, bueno, sí los hay, pero lo que quiere el paciente es recuperarse. O lo que no les importa mucho, siguen y dicen, bueno, pues, unos tacos de Castacán, ¿no? Yo por lo menos no me acuerdo de ninguno ahora que haya sido tan rebelde de decir, pues sí me voy a echar unos tacos bien cargados y hasta de duche y, no, eso es como un poco más de sentido común, ¿no? Pero aún así no tendríamos como una gran restricción de dieta en los pacientes, en lo absoluto. Oiga, ¿qué puedo comer? Puedo comer todo. Muchos de los pacientes creen, oiga, ¿verdad que no puedo comer chile? ¿Por qué no puede comer chile? ¿No? No le pasa nada. O sea, la parte del estómago ni siquiera está afectada por los picantes, o por la infección, más bien dicho. El picante podría llegar a generar mayor cantidad de moco y no pasaría mucho más allá de tener una leve deposición con producto de mucoso y muy ligero en realidad por toda la absorción que se está dando relativa, aunque si bien se están perdiendo algunas microvellosidades, pero al final de cuentas se absorbe. Digo, no crean que todo, o sea, es un tubo liso, ¿no? O sea, hay segmentos que sí funcionan y funcionan muy bien, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa, chicos? ¿Otra duda u otra pregunta? Si no, terminamos. Miren, les robé nada más 5 minutillos más, ¿ok? Vamos ya con las bacterias, ¿correcto? Aquí hay un montón de bacterias, ¿sí? Y después van a haber un montón de parásitos, así es que vamos bien, creo que con las identificaciones clínicas, ¿sí? Poco a poquito, y así como sucedió con el aparato respiratorio y con todas las otras unidades, vamos a poder identificarlas. ¿Muy bien? Listo, chicos, terminamos. Pórtense bien.
Mañana nos vamos a ver a las 7 de la noche, ¿correcto? Ayer les digo una disculpa porque tengo un paciente hasta el otro lado de aquí de la isla y de verdad es... pues aquí se recorre todo el país en 3 horas, y casi me aventé, o me tengo que aventar 2 con este paciente, como 1:30, más o menos, para no exagerar. Pero por eso le avisé ayer a Dana y por ahí a Juan que no iba a poder llegar a tiempo, ¿sí? Entonces, mañana sí nos vemos a las 7. Cuídense, chicos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Igualmente. Estudien, estudien. Gracias, Adiós a todos. igualmente. Bye.